Lochner, la Madonna en la Rosaleda, hacia 1440-1450. Wallraf Richards Museum, Colonia. Óleo sobre tablero de roble, 50 por 40 centímetros. Stefan Lochner, primer maestro de la escuela de Colonia, nació hacia 1400 en Merseburg, junto al lago Constanza. Nada se sabe de su preparación artística y muy poco acerca de su vida. Llegó a Colonia muy joven, pero ya formado. Hacia 1426 se le menciona en los anales de la ciudad, en 1432, y fue elegido canciller del gremio de pintores en 1447 y nuevamente en 1450. Murió en 1451. Conocemos su nombre gracias a Durero, quien visitó Colonia en 1520, y después de ver el retablo de Lochner en la catedral, anotó cuidadosamente el nombre del artista en su diario. Ese retablo, pintado originariamente para el ayuntamiento, es considerado uno de los mejores que realizó Lochner y tal vez el más perfecto que se ha pintado en Alemania. La obra de Lochner es gótica, en espíritu, profundamente religiosa, radiante y serena. Los fondos son dorados, los colores brillantes y no obstante suaves. Las figuras son dignas y atractivas, dulces aunque no insípidas. Su agrupamiento de figuras es excelente y original. Las obras de Lochner tienen algo del espíritu de Fra Angelico, su contemporáneo italiano, y hay indicios de que hasta cierto punto recibió la influencia de Jan van Eyck. Sus composiciones no son llanas, sino que tienen cierta profundidad y perspectiva, de modo que resultan menos extrañas a los ojos modernos. La Madonna en la Rosaleda aparece como si la Virgen hubiera posado en un escenario bastante profundo. Dos de los atractivos angelitos por encima y detrás de ella parecen estar apartando una abigarrada cortina. A su alrededor otros ángeles adorables de rostros dulces y pícaros, así como con alas de distinta curvatura, aparecen en grupos o aisladamente, mientras manejan instrumentos musicales, rezan o cogen flores, u ofrecen fruta a la Madonna y al Cristo Niño, que sostiene algo precariamente una manzana. Toda la concepción resulta idílica, fresca y espontánea en su ingenuidad. Botticelli, El nacimiento de Venus, hacia 1486. Galería Uffizi, Florencia. Temple sobre tela, 175 por 278 centímetros. Sandro Botticelli nació en Florencia, probablemente en 1444, con el nombre de Alessandro di Mariano Filippi. Su padre, próspero curtidor, accedió a los deseos de Sandro y le puso como aprendiz junto a su hermano mayor, un joyero apodado Botticello, Barrilito. Sandro se vio asociado a este mismo nombre y un año más tarde, hacia 1460, se convirtió en alumno de Fra Filippo Lippi. Trabajó con Lippi durante 5 años, ayudándole a pintar los frescos de la Catedral de Prato, cerca de Florencia. En el año 1469 trabajó con Antonio y Pietro Palaiuolo, quienes junto con Verrocchio y Leonardo ejercieron una gran influencia sobre Botticelli. De los hermanos Palaiuolo, Sandro aprendió a expresar las actitudes humanas por medio de un dibujo preciso. En 1469 Lorenzo de Medici llegó a magistrado supremo de Florencia. Su generosidad atrajo a pintores y escultores de toda Italia, y Florencia se convirtió en centro del movimiento renacentista. Botticelli consiguió la protección de Lorenzo y pintó retratos de la madre de Lorenzo y de otros Medici, adquiriendo así fama como retratista. En 1470 Botticelli abrió su propio taller y pintó Fortaleza, una de las 7 virtudes, como decorado para el gremio florentino de comerciantes. En 1474 contrató al hijo de Fra Filippo Lippi, filipino, como aprendiz, y los dos juntos completaron el San Sebastián para una iglesia florentina. En 1480 y siguientes pintó frescos en la Capilla Sixtina e ilustró la Divina Comedia de Dante para Pier Francesco, el mismo cliente que le encargó el nacimiento de Venus. La muerte de Lorenzo en 1492, seguida de la caída de los Medici 2 años más tarde, produjo una crisis moral en Botticelli. Su melancolía poética se convirtió en profundo fervor religioso bajo la influencia del fanático reformista Savonarola, que predicaba contra el paganismo de los Medici. Después de la ejecución de Savonarola en 1498, las pinturas de Botticelli mostraron una apreciable severidad. Siguió un periodo de relativa inactividad, el cual se prolongó hasta su muerte en 1510. Botticelli vivió y pintó en la Florencia del siglo XV bajo el patrocinio y la actividad intelectual de los Medici. Lorenzo y Giuliano de Medici fueron unos entusiastas de la cultura griega y de la filosofía neoplatónica, tendencias que Botticelli adaptó y refinó en una nueva imagen.
mediante el uso de un estilo de línea extremadamente sensible, rico color y sutil modelado, y con su genio para el dibujo decorativo, Botticelli creó obras maestras. Botticelli consideraba que la pintura debía dedicarse a sus propias investigaciones, dominadas por la visión personal del artista. Su énfasis estaba en lo amable y lo lírico, y adquirió fama como uno de los artistas más poéticos de todos los tiempos. Los ritmos ondulatorios en su tratamiento lineal característico de las formas fueron su manera de relacionar la cultura de los humanistas recién surgida con el antiguo énfasis sobre la fe religiosa que había prevalecido durante la Edad Media. Incluso las Madonas de Botticelli rompieron los moldes convencionales y sus rostros adquirieron una expresión etérea, pensativa, lánguida y en cierto modo melancólica. El nacimiento de Venus fue pintado hacia 1486 como decorado para la casa de campo de un primo de Lorenzo de Medici, pieza gemela de otra famosa pintura de Botticelli, La Primavera. El nacimiento de Venus fue inspirada por un poema de Poliziano, el poeta favorito de la corte de los Medici. El poema en sí se basa en una leyenda de las mitologías griega y romana. Venus, diosa del amor, nació de la espuma de las olas frente a las costas de Fenicia para ser después transportada a Chipre en una concha. En la versión de Botticelli, Venus es mostrada en el tradicional ademán de modestia. En el ángulo superior izquierdo del cuadro, los padres de Venus, Júpiter y Dione, le insulfan la vida. Esta soberbia obra maestra, pintada según la antigua tradición del temple, antes de que la utilización de los colores al óleo se divulgara, puede situarse en el umbral del Renacimiento. Ghirlandaio, el viejo y su nieto, hacia 1480, Musée du Louvre, París. Temple y óleo sobre madera, 62 por 46 centímetros. Domenico Ghirlandaio nació en 1449 en Florencia. El nombre por el que se le conoce significa fabricante de coronas, porque el artista, al igual que su padre, empezó como joyero y confeccionaba pequeñas coronas para las mujeres. Ghirlandaio estudió pintura con Baldovinetti y presumiblemente Verrocchio. Ghirlandaio pintó varios retablos y retratos, pero trabajó principalmente en frescos para la iglesia y para los comerciantes y banqueros de Florencia, de las ciudades vecinas y de Roma. Fue uno de los artistas más populares de Florencia y el parecido de muchos de sus clientes puede ser comprobado en sus frescos. Tenía un taller amplio, muy activo y multitud de ayudantes. Entre estos estaban sus dos hermanos y en los últimos años su aprendiz más famoso, Miguel Ángel. En el taller también se diseñaban y confeccionaban mosaicos, así como dibujos que servían de modelo para los frescos. Los más famosos son los de la iglesia de Santa María Novella, en los que quizás trabajara Miguel Ángel. De 1481 a 1482, Ghirlandaio se dedicó a la decoración de la Capilla Sixtina, junto con Botticelli, Rosselli y Perugino, y después de haber pintado literalmente kilómetros de murales, murió en 1494. Ghirlandaio era no solo extremadamente laborioso, sino un realista competente que se identificó con el arte principal de su época. Sus frescos están llenos de personajes, de elementos arquitectónicos y de escenas locales. Sus colores son brillantes y la semejanza de sus retratos excelente, pues pese a que sus obras fuesen mucho más populares que trascendentes. El viejo y su nieto está considerada la obra maestra de Ghirlandaio, indica a qué alturas hubiese podido llegar de no haber sido tan ambicioso y haber deseado cubrir con sus murales todas las paredes de Florencia. Este retrato doble cuenta una historia de afecto mutuo. El rostro feo y gastado del viejo está transfigurado por el cariño. La expresión del niño no es más hermosa en su dulzura infantil que la del viejo en su ternura. Dibujo y color son claros y definidos, mientras que el paisaje rígidamente estilizado, visible por la ventana, es tan estático que parece hacerse eco de la paz que debe de inundar el corazón de los protagonistas. Lippi, la adoración del niño. Stänzlich Museum, Berlín. Temple sobre madera, 127 por 116 centímetros. Fra Filippo Lippi nació hacia 1406 en Florencia. Huérfano de un carnicero, entró en la orden de los carmelitas cuando solo tenía 15 años. En 1430 fue nombrado pintor de la orden y un año más tarde pronunció sus votos definitivos. Después de 1431 vivió presumiblemente fuera del monasterio, como artista independiente. Fra Filippo no fue un hombre excesivamente santo, no cumplió sus compromisos con la iglesia, pero aceptó gran número de encargos de particulares. Fue demandado por incumplimiento de contrato y por fin condenado por falsificación.
Sin embargo, Lippi tenía amigos importantes en la familia Medici que gobernaban Florencia y como que su pintura estaba muy bien considerada, siguió poseyendo muchos cargos eclesiásticos y recibiendo encargos de la iglesia. En 1456 fue nombrado capellán de Lucrezia Putti. Esta le dio dos hijos, un varón, el pintor filipino, y una hija. El Papa Pío II concedió al artista una dispensa especial para casarse con la monja, pero Lippi no obedeció y Lucrecia acabó por regresar al convento. Lippi, junto con Fra Diamante, realizó los frescos del coro de la catedral en Prato. Desde 1468 hasta su muerte en 1469 trabajó en los frescos para la bóveda y el ábside de la catedral de Spoleto, de nuevo con Fra Diamante, quien realizó la mayor parte de la obra, siguiendo los dibujos de Lippi. Lorenzo el Magnífico ordenó la erección de un monumento sobre la tumba del pintor en Spoleto. La obra de Fra Filippo Lippi está influida por la de Fra Angelico, aunque, sin embargo, con un uso mayor de la perspectiva e indicios de la técnica de Masaccio, consistente en hacer que toda la luz proceda de un mismo punto. Las pinturas expresan una espiritualidad fácilmente comprensible para el hombre corriente, de estilo gótico, de sentimiento lírico, de color brillante, muestran una piedad ingenua que es verdaderamente encantadora. La adoración del niño rebosa de dulzura y de humanidad. El Cristo niño es sonrosado, regordete, está a punto de llorar o de sonreír. La Madonna está envuelta en un manto de pliegues rígidamente góticos, pero su rostro es suave y tierno. La luz se filtra por entre los espesos árboles y cae sobre una alfombra de musgo salpicado de flores. Un Dios benevolente, en un cielo estrellado, sonríe contemplando la escena, con expresión paternal en el rostro. El efecto del conjunto es el de un cielo en la tierra, en una época de piadosa inocencia.